Un maestro de ciencias sociales llegó a su clase, hizo un gran esfuerzo por llevar muchísimos tabiques, por una parte, y por otra parte un montón de sacos, y a sus estudiantes les dijo, agarren un tabique y por cada persona por las cuales ustedes tienen resentimiento, rencor, cada persona que les ha lastimado, les ha ofendido, agarren un tabique y escriban el nombre de esa persona. Entonces pues empezaron a agarrar un chorro de tabiques, ¿no? Va a estar bueno el ejercicio. Pero no se esperaban con que este profesor les dijo, bueno, pues ahora metan esos tabiques en cada uno de los sacos y llévense un saco por persona y nos vemos aquí con los sacos la próxima semana. Entonces estos muchachos descubrieron que esto era muy pesado, algunos no podían ni llevarlo, ¿no? Entonces les estorbaba para sus actividades, era algo verdaderamente difícil de transportar, pero otros encontraron también que les mantenía distraídos de sus ocupaciones porque tenían que estar cuidando el saco, no solamente cargándolo, pero cuidándolo, ¿no? Y así es cuando nosotros cargamos nuestra vida con resentimiento, con rencor, con falta de perdón y con odio, ¿no? Pero pues ojalá que se quedara nomás ahí, ¿verdad? Dijéramos, no, bueno, pues mira. Pero en realidad bíblicamente es un síntoma de algo mucho más peligroso y profundo. El resentimiento a la luz de la Biblia es solo, repito, un síntoma de una realidad espiritual tremenda. ¿Por qué no nos adentramos en nuestro texto de esta mañana, en nuestra serie, Las verdades de la Biblia en blanco y negro? Y ahí en el capítulo 3, en el versículo 10, retomamos el tema como Juan venía planteándolo, diciéndonos, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Vimos desde el versículo 1, miren cuál amor nos ha dado al Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Aquí empieza a hablar de este segundo gran tema de la carta. ¿Se acuerdan del primer gran tema? Capítulo 1 y 2, experimentando la luz de Dios. Aquí está hablando de experimentando el amor de Dios. Y lo primero que tú experimentas cuando recibes el amor de Dios es su paternidad, es este parentesco, es esto que Juan nos describió detalladamente en los versículos anteriores, cuando tú recibes la simiente, la semilla de Dios que permanece en ti y por lo tanto Él empieza a producir un fruto en tu vida diferente al que producía tu vida sin Cristo, cuando andabas sin Cristo, sin fe, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Entonces aquí Juan no hace reparos, no se detiene en analizar si existe el diablo o no. Él lo da por hecho porque es una verdad bíblica, ¿verdad? Pero tampoco pierde mucho el tiempo, porque este no es el foco de su enseñanza. Simplemente hace una diferencia entre los que han nacido de Dios y los que todavía siguen con un parentesco, ¿verdad?, con el enemigo, cuando no hemos recibido la persona, la simiente de Dios, su Espíritu Santo en nuestro corazón. ¿Y cuál es la manifestación? ¿Cuál es este fruto? El que no hace justicia. ¿Qué es justicia? Bueno, en resumidas cuentas, justicia es hacer lo que a Dios le agrada. Y dice, el que no hace justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Y me gusta cómo no hace un balance entre hacer justicia por una parte y por otra parte amar a nuestros hermanos. ¿Saben por qué? Porque hacer justicia y amar a nuestros hermanos es lo que a Dios le agrada, es lo que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Y dice así, el que no ama a su hermano no es de Dios. Y mira cómo empieza esta idea a desarrollarse y a explicarnos la palabra de Dios, abrirnos los ojos, abrirnos el corazón, el entendimiento y comprender que el odio, el resentimiento y el rencor es una manifestación de algo mucho más grave. Versículo 11. Porque ese es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Me gusta Juan, que tiene una gran pasión por ir al principio.
Y esto hemos oído del principio, y eso es lo que hemos recibido desde el principio. ¿Por qué? Bueno, Jeremías 6:16 dice, así dijo el Señor: deténganse en los caminos y obsérvenlos, y pregunten por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y caminen por él. Hoy tenemos una gran comezón, un gran deseo de oír cosas nuevas, cosas diferentes, como si ya supiéramos y como si ya hiciéramos aquellas cosas que Dios en su palabra nos ha enseñado. Pero aquí una vez más encontramos el principio: si es bíblico no es nuevo, si es nuevo no es bíblico. Busca, pregunta por las sendas antiguas. Cristo dijo que un escriba sabio en el reino de Dios, alguien que conoce y ama la palabra de Dios, es como aquel hombre que tiene un cofre de tesoros, y de esos tesoros saca los nuevos, pero también los viejos, ¿verdad? Así es de que en el principio, el fundamento de nuestra fe, lo que hemos oído desde el principio, ¿qué es? Que nos amemos unos a otros. Aquí Juan está haciendo referencia cuando personalmente estaba con Jesús y escuchó de su boca: un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros. ¿Lo recuerdan? Y en el sentido de nuevo, no era que nunca había existido. En el sentido de nuevo, a lo que Jesús hace referencia es que es un sentido fresco, un sentido renovado. Mientras en la ley de Moisés se había dicho: amarás a tu prójimo, ¿verdad? En Levítico 19, Jesucristo lleva este mandamiento a un nivel más esplendoroso, majestuoso, y dice: amen a su prójimo como yo les he amado. Entonces es un nuevo, fresco entendimiento de este mandamiento antiguo. Es un mandamiento, ¿no? Miren el verso 12, y aquí tenemos un ejemplo negativo de esto. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Recordemos que este personaje, Caín y Abel, están ahí en el primer libro de nuestras Biblias, en el capítulo 4, estos hijos de Adán y Eva. Ustedes pueden leer la historia detenidamente en su casa. Pero nosotros sabemos que Caín mató a su hermano. Pero este versículo nos arroja algunos detalles. Observémoslo juntos. Es un ejemplo que Juan usa. Lo primero que descubrimos aquí es que era del maligno, ¿verdad? Su identidad, su parentesco no era de Dios. Lo segundo que vemos es que mató a su hermano. En otras palabras, su fruto era un fruto de muerte. ¿Por qué causa? Aquí está lo más interesante. Porque sus obras eran malas. No dice que le caía mal, que le caía gordo. No da una serie de excusas, que ese era su temperamento, sino aquí dice la palabra de Dios que sus obras eran malas. Para ir entendiendo este versículo, me encantaría llevarlos, si es que pueden, ahí a Mateo 7:15, donde el Señor dice: guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Escucha esto: por su fruto los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto. ¿Verdad que sí? Es algo que es muy lógico, es muy natural, y Jesucristo lo remarca: todo buen árbol da buen fruto. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pero Jesucristo no deja aquí la historia. Entonces, ¿cómo puedo estar seguro de que mi árbol, de que mi naturaleza es buena y que finalmente daré buen fruto y que no seré cortado y echado en el fuego? Pues sigues leyendo y te das cuenta a qué se refiere Jesucristo. Verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién?
el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pablo, en Hechos 17:30, expresó con claridad cuál es la voluntad del Padre. Y dijo con estas palabras: Dios manda a todo hombre, en todo lugar, que cambie su manera de pensar, que se arrepienta y confíe en Jesucristo. Es un mandato, pues, de Dios, que nosotros creamos en el nombre del unigénito Hijo de Dios y que creyendo en Él, como dice Juan, tengamos vida eterna. Entonces Jesucristo dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos, fuimos a la iglesia, ¿verdad? Diría yo. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y es muy interesante cómo se conecta el hacedor de maldad con nuestra naturaleza, el hacedor con nuestro parentesco, el hacedor de maldad finalmente con el fruto. Ahora sí, regresamos a nuestro texto y vamos a ver esta ilustración. Tres cosas descubrimos acá. Que Caín dio muerte. Este es el fruto nada más. Jesucristo así lo enseña, que todo aquel que dice fatuo y que aborrece a su hermano es reo de muerte. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre ese sentir en el corazón y el homicidio. Delante de Dios, alguien que alberga resentimiento, rencor, odio contra una persona, es culpable de juicio, así dice Jesucristo, por ese sentimiento de homicidio en su corazón. Así es de que Caín dio muerte a Abel, ese fue el fruto, pero en realidad él era del maligno. Digamos que es el árbol, ¿verdad? Todo árbol malo da frutos malos. ¿Cuál fue la razón? Sus obras malas. Juan 6:29, le preguntan a Jesucristo: Señor, ¿cuáles son las obras de Dios para que las pongamos en práctica? ¿Verdad? Todos queremos saber cuál es la obra que Dios quiere que hagamos para ponerla en práctica. Y Jesucristo en Juan 6:29 contesta algo que yo, de verdad, a ustedes, mis hermanos en Cristo, maduros en la fe, les invito a que la memoricen. Esta es la obra de Dios, que creamos todos en aquel a quien Dios ha enviado. ¿Qué fue el asunto? Que Caín rechazó el testimonio que Dios dio a sus padres, Adán y Eva. Adán y Eva fueron abiertos sus ojos, tuvieron conciencia de su desnudez delante de Dios, se trataron de tapar en sus fuerzas, con su iniciativa, con sus recursos, pero Dios estableció que solo con derramamiento de sangre serían los pecados cubiertos, y entonces el Señor mismo, ¿verdad?, tejió túnicas de pieles, hubo la muerte de un inocente y cubrió la desnudez de ellos. Esto definitivamente tuvieron que transmitírselo a sus hijos. ¿Por qué? Porque Hebreos 11:4 dice que Abel ofreció por la fe, escuchen esto, por la fe. Abel ofreció a Dios un sacrificio por la fe más excelente que Caín. Caín, del fruto de la tierra, llegó con Dios y dijo: mira, yo me he esforzado de lo mejor de la tierra, yo quiero ofrecerte un fruto. Gracias. Caín, entonces, labrador de su esfuerzo, de su sacrificio, con sus propias obras y recursos, trae delante de Dios, ignorando el principio que Dios había establecido de el sacrificio de un animal, el derramamiento de sangre inocente para cubrir el pecado, ¿verdad? Eso es lo que a Dios le agradaba. Y entonces Caín ofrece esta ofrenda en sus fuerzas. Sus obras fueron malas porque no creyó en el testimonio de Dios. Su hermano Abel, por la fe, por la obediencia, por creer y confiar en Dios, ¿verdad?, trajo una ofrenda de acuerdo a lo que a Dios le agradaba, de animales, de sacrificio, ¿verdad?
reconociendo que solamente con la muerte de un inocente nuestros pecados serían cubiertos, y este cumplimiento, pues ustedes saben, vino en la persona de Jesucristo, que entregó su vida por nosotros. Así es de que el odio, el resentimiento, la muerte delante de Dios es el fruto de una identidad y de un parentesco, y este parentesco lo da nuestra fe en Jesucristo. Todos los que hemos recibido a Jesucristo y que hemos creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, nos da el privilegio, el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, todos somos reos de muerte, todos somos culpables de este pecado, pero hay un momento en nuestra vida que decidimos nosotros confiar en el Hijo de Dios, que hemos recibido el testimonio de Dios. Entonces, la Biblia dice que pasamos de muerte a vida. La Biblia dice que pasamos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, que pertenecemos a la familia, pues, de Dios, y en eso la simiente de Cristo empieza a producir en mí un fruto diferente. Vamos a seguir leyendo aquí en el verso 13. Hermanos míos, no se extrañen si el mundo les aborrece. Segundo ejemplo. ¿Qué sucede con el mundo? A lo suyo vino Jesucristo, ¿verdad? El mundo por Él fue hecho, el mundo no le conoció, el mundo le rechazó. Digamos, las malas obras del mundo fue haber rechazado a Jesucristo. Por lo tanto, primera de Juan 5 nos dice que el mundo entero está bajo el maligno, y por eso el mundo nos aborrece. Por eso no se extrañen si el mundo nos aborrece. ¿En qué sentido nos aborrece el mundo? Tú puedes hablar de metafísica, de religiones orientales, puedes hablar de cualquier tipo de extravagancia en la vida de las personas, pero no se te ocurra en algún colegio, en alguna universidad, con alguna familia, hablar de Jesucristo, de la necesidad de arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios, porque ¿sabes qué? Te aborrecen. No te vuelven a invitar nada más, eres el aguafiestas. Lo mismo sucede si tú quieres publicar en los periódicos o transmitir en televisión abierta el mensaje de Jesucristo, siempre encontrarás obstáculos, porque el mundo entero no conoció a Jesucristo, está bajo el maligno y finalmente aborrece a los hijos de Dios, ¿verdad? Eso es solamente un síntoma. Versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Interesante manera, ¿verdad? Ya nos ha Juan presentado algunos tests o algunas pruebas de que si verdaderamente eres cristiano o no eres cristiano. Esto no tiene que ver con tu lenguaje, con los CDs que traigas en el carro, si vas a la iglesia o no, o si eres voluntario. El test que Juan nos presenta en blanco y negro, ¿verdad? Es, número 1, la prueba moral. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Después, la prueba de la verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Pero la tercera prueba de un verdadero Hijo de Dios es que ama a su hermano. El que aborrece a su hermano está todavía en muerte. Interesante manera de saber si somos creyentes o no creyentes, si hemos nacido de Dios o no hemos nacido de Dios, si tenemos a Dios como Padre o no tenemos a Dios como Padre. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hace unas semanas estuvo en el Leadership Summit, un evento mundial que año tras año aquí en Willow Creek se celebra, ¿verdad?, con líderes de todo el mundo. La entrevista de un cantante de rock de Irlanda que se llama Bono. Este cantante dijo cosas muy interesantes, pero lo primero que dijo es que años atrás él no tenía nada contra Jesucristo, no tenía nada contra el cristianismo, o tenía ciertas cosas, pero contra los que sí tenía era contra los cristianos. No los podía ver ni en pintura, ¿verdad? Entonces, ahí los focos empiezan a ser alerta, porque todos estábamos, miles de personas, pensando, descubriendo si este cuate era creyente, no era creyente, era nacido de Dios, no era nacido de Dios, era nuestro hermano o no. Pero conforme fue avanzando la entrevista y empezó a hablar de su experiencia, de su amor por los necesitados, de cómo hoy levanta
su voz por la gente que no tiene voz. Finalmente habló de su colaboración, de su cooperación, de su respeto, de su amor por la iglesia de Jesucristo y por sus actuales hermanos en la fe. Entonces, para mí fue muy revelador este antes y este después en la vida de un cantante tan famoso y un hombre de tanta influencia hoy a nivel mundial, por el amor que tiene a los creyentes en Jesucristo. ¿Cómo está tu corazón en ese sentido? Versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Estas son las palabras de Jesús, ¿verdad? Solamente las está repitiendo Juan. Y saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Se acuerdan qué es la vida eterna? Es la promesa que Cristo nos hizo, ¿verdad? La vida eterna. Y esto Juan lo menciona cuando dice, el que permanece en él, el que permanece en sus palabras, en Jesucristo, la promesa es que Jesucristo vendría a él, haría morada en él, permanecería en él, se manifestaría en él. Esta es la promesa, esta es la vida eterna. La vida eterna comienza cuando haces a Jesucristo el Rey y Señor de tu vida y caminas en obediencia. Por eso aquí dice que ningún homicida tiene vida eterna. ¿Qué significa? Ningún homicida tiene parentesco alguno con Dios. Ningún homicida ha nacido de nuevo, ha nacido en Dios. Verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También, aquí hay otra comparación, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Vimos del versículo 11 al 15 que el amor, ¿qué es? Un mandato, ¿verdad? No es una sugerencia, es un mandato y es un fruto natural de aquellos que han pasado de muerte a vida. Muchos decimos, bueno, y cuando ya tenga como unos 80, 90 años, pues ya voy a pasar de vida a muerte. Pero en Cristo las cosas son al revés, ¿verdad? En Cristo no pasas de vida a muerte, en Cristo pasas de muerte a vida, cuando caminas en fe y en obediencia. No como Caín, que rechazó el testimonio de Dios. No quiso un parentesco alguno con Dios. Siguió siendo del maligno y su fruto fue de muerte. Verso 16 otra vez. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Vimos ya entonces que el amor es un mandato. A partir del verso 16 vamos a ver que el amor es una acción, no es una idea. El amor pues es una acción. ¿Cuántos están disfrutando el clima maravilloso de Chicago? Hoy en tu casa no tienes que prender la calefacción, no tienes que prender el aire acondicionado, ¿verdad que sí? Nada más abres las ventanas 2 y maravilloso clima, y aparte pues ahorras una lana y no sabes cómo vestirte, si con camiseta, con camisa. Hay unos 70, 75 grados maravillosos, ¿no? Los que gustan de los deportes acuáticos, pues es la mera temporada. Está mejor que hace unas semanas incluso porque no hay calor, la humedad ha bajado, ¿no? Pero si nosotros observamos las costas del Pacífico mexicano, o recordamos lo que sucedió hace un año en el Golfo de México con el huracán Katrina, pues podemos ver que no todos tenemos la misma suerte, ¿verdad? O la misma bendición de tener pues un maravilloso clima. Es difícil a través de la creación poder observar y contemplar el amor de Dios, porque mientras para uno son 70 grados, 75, 50% de humedad, así yo vivía en mi rancho de donde yo vengo, ¿verdad? Para otros, los huracanes, las tormentas tropicales, etcétera, etcétera, la creación no a todos nos sonríe, ¿verdad? La Biblia dice que la creación está gimiendo por la liberación de la esclavitud a la cual el pecado y la desobediencia de la humanidad le ha traído. ¿Dónde ha decidido Dios poner su amor para que brille para todo el mundo? Si quieren volver a leer el versículo 16. En esto hemos conocido el amor. En los maravillosos maíces dulces que en esta temporada ponemos a asar y son, pero no.
En esto hemos conocido el amor. ¿En qué? En que Él puso su vida por nosotros. Dios decidió colocar en un lugar y no en dos su amor para que brille a toda la humanidad. Y es necesario pues que también Jesucristo sea levantado para que al verlo nosotros seamos levantados y atraídos por ese amor hacia Él, ¿verdad? La cruz pues es el lugar donde tú y yo podemos conocer que Dios nos ha amado. Y mira la comparación, segunda parte del versículo 16, si estás conmigo leyendo ahí. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué significa eso? Cuando leemos que Jesucristo puso su vida y murió, y que también nosotros tenemos que poner nuestras vidas, se referirá a que tú y yo necesitamos morir. En un sentido sí, en un sentido no. Lo que sí dice la Biblia es que Dios se ha propuesto en Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, reconciliar todas las cosas. Es lo que enseña Pablo en Efesios. ¿Qué significa esto? Que sin un sacrificio no hay reconciliación. Otra vez, cuando hay dos partes en conflicto, sin un sacrificio no hay reconciliación. Dios mostró su amor para con nosotros en que, siendo pecadores y enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros. Tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber una muerte. Y entonces aquí dice, así también nosotros somos llamados a poner nuestra vida a un lado, nuestras razones a un lado. Somos geniales para ganar los argumentos, nosotros siempre tenemos la razón, pero somos expertos también en perder las relaciones con nuestros hermanos, con la gente que está a nuestro alrededor, por una razón, porque nosotros siempre estamos bien. Todo el mundo está mal, siempre estamos bien. Y sabes que no dudo que todos hayamos sido ofendidos, y también la Biblia dice que todos hemos ofendido muchas veces y de muchas maneras. De manera que aquí la invitación es, así como Cristo puso su vida, tú eres llamado a poner tu vida. Y sin muerte no hay reconciliación. Yo tengo un amigo muy, muy querido que se llama Álvaro López. Él es una personalidad en el mundo de la música. Él fue el baterista de Torre Fuerte. Y poco antes de que se deshiciera la banda, yo recuerdo que estaba con celos en mi corazón. Debo de admitir que yo no estaba caminando muy de cerca con Dios. Le conocía, predicábamos y todo, pero yo no estaba permaneciendo en la palabra de Dios, buscando al Señor. Y Álvaro se empezó a involucrar en otros proyectos musicales que empezaron a atentar contra los compromisos de Torre Fuerte. Y yo recuerdo que hacia el final del año, no sé si 97, él nos dijo, bueno, pues esta es mi nueva vida, y si ustedes quieren que sigamos así, bueno, pues necesitan aceptar que yo no tengo ya la disponibilidad para el grupo, etcétera, etcétera, una serie de situaciones. Pero yo recuerdo que cuando finalmente se salió de la banda, él dijo, pero si quieren, yo de aquí, era como agosto a diciembre, estoy listo para hacer todos los conciertos que tengamos en la agenda para no entorpecer el funcionamiento de la banda. Yo recuerdo haber dicho, ¿sabes qué? Si se ha de salir, si hemos de tener otra realidad, no hay que contar con él. Yo recuerdo haber tomado la iniciativa para no volverlo a invitar. Y finalmente pasaron años. Yo cuate, decirte que lo saqué del mundo de las drogas, literalmente lo arranqué de los brazos de una mujer que lo extorsionaba, yendo un día... quiero decir que tengo una amistad y una historia muy linda con él. Pero ese día me dejé llevar por estas amarguras y celos y cosas, pero empezó a bañarse mi corazón, ¿no? Mucho tiempo, pasaron 2 o 3 años, hola, pues ya sabes, la política, muy bien, muy padre y todo, y no, yo no tengo nada contra ti y todo, pero había cosas en mi corazón. Y un día tuve que poner todas esas cosas a un lado, morir. Yo me había cambiado de residencia, no vivía ya en la Ciudad de México, lo fui a buscar. Le sorprendió mucho que yo fuera. Había ido a casar a unas personas, fíjate, pero antes de casar a esa pareja y hablar del amor de Dios, porque eso es muy, muy típico, ¿verdad?
somos muy buenos para hablar del amor de Dios, pero el amor es una acción, no es una idea. Y yo fui a pedirle perdón, fui a morir a mis argumentos, fui a morir a todo y fui a reconocer, ¿sabes qué? Yo te lastimé, yo te ofendí, yo decidí que no tocaras esos últimos 2 meses con nosotros. Quiero pedirte que me perdones. ¿No sabes la paz que vino a mi mente, la paz que vino a mi corazón? Gané, rescaté uno de los mejores amigos que Dios me ha dado. Es un regalo maravilloso, la amistad de este muchacho. Y han pasado años y a veces no lo veo y no nos llamamos, pero ¿sabes qué? Yo sé que en mi corazón y el de él corresponden, que no hay nada entre nosotros. Tengo la paz de que es mi hermano. Porque somos muy buenos para darnos cuenta de la gente cuando nos ofende, cuando nos debe, pero también qué importante es nosotros saber cuando hemos fallado, ¿no? Así nosotros, versículo 16, necesitamos poner nuestra vida por los hermanos. Versículo 17, mira las comparaciones que hace ahí Juan. El que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Aquí Juan dice, el amor es una acción, no es una idea, no es una teoría, es una acción, al punto de que si alguien tiene hambre y tú no compartes tu pan con él, ¿cómo puedes decir que eres cristiano? Versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay unos tenis, unas zapatillas, dicen en Costa Rica, ¿no? Muy famosos, con una palomita, ¿se acuerdan? Y me gusta mucho su frase mercadológica. Dice, just do it. Cuando veas la palomita, yo creo que esa palomita es más elocuente que el corazón para hablar del amor, porque el corazón es, ay, qué bonito, ¿verdad? Pero cuando pensamos en amor no es tanto qué bonito, sino just do it. Solo hazlo. No ames de palabra. El amor nos hizo para cantarlo, para platicarlo. El amor se hizo para expresarlo. Y el perdón. El perdón es una acción. El perdón es una decisión. El perdón es la decisión de soltar a aquella persona que está envenenando tu mente, tu corazón, ¿verdad? Con ese resentimiento que es como un veneno. Que lejos de hacerle daño a otra persona, te hace daño a ti y contamina a toda la gente que está cerca de ti. Just do it. Hazlo. No amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. En esto, en el amor, versículo 19, conocemos que somos de la verdad. Miren cuántos beneficios. Ya vimos que el amor es un mandato, es una acción, y aquí vamos a ver que es una necesidad. Tú necesitas perdonar. Perdón es una expresión del amor, porque el amor no guarda rencor, ¿verdad? El amor nunca deja de ser, ¿verdad? Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El perdón es una expresión del amor. Y mira cómo nosotros necesitamos expresar ese perdón, ese amor. Verso 19. En esto conocemos que somos de la verdad. En primer lugar, porque aseguramos nuestros corazones delante de Él. Lo primero. Número 2. Si nuestro corazón nos reprende, ten confianza, este día, mayor que tu corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Salmo 103 dice, Él se acuerda de que nuestra condición es polvo. Si tu corazón te reprende hoy, confianza tienes en Dios. Él es mayor que tu corazón. Y está aquí para sanarte, para limpiarte, para perdonarte, para llenarte, para restaurarte. Verso 21, amados, si nuestro corazón no nos reprende, en segundo lugar, tenemos confianza en Dios. Y en tercer lugar, versículo 22, cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. O sea que es una necesidad, es una maravillosa bendición. El apóstol Pedro, ¿te acuerdas cómo dice a los maridos? Maridos, igualmente vivan con sus esposas con sabiduría, con honor, dándole a la mujer honor como a vaso frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que tu oración pase del techo al cielo. Porque si tú dejas que el sol, ¿verdad?, se ponga sobre tu enojo, como decía Jesucristo, si tú dejas que te vayas a dormir, ¿verdad?, que se ponga el sol, que llegue la noche y estás enojado y tú quieres
conservar tu relación con Dios. Hay un sentido en el que el gozo de tu salvación se pierde, la comunión con Dios se rompe, tus oraciones tienen estorbo porque tienes resentimiento. Entonces, el expresar nuestro perdón es un mandato, es una acción, pero es una necesidad. Para que tú tengas esa confianza en Dios, para que tú asegures tu corazón en Dios y para que si tú tienes alguna petición tengas la seguridad de que te escucha y que si te escucha, pues tienes las peticiones que le hayas hecho. Verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo, de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros, como Él nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, ¿verdad que sí? Y Dios en Él. Ese es el resumen. Ser creyentes es permanecer en Dios. Es así como nosotros comprobamos que Él permanece en nosotros. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. Si tú has nacido de Dios, si tú eres cristiano, tienes el Espíritu de Dios. ¿Y sabes cuál es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es amor. Tú puedes perdonar. Tú tienes el Espíritu de Dios. Tú tienes la misma esencia de Dios. Dios es amor. Tú puedes perdonar. Y el mandamiento es que creamos en el Hijo de Dios y que nos amemos unos a otros. Vinieron con Jesucristo y le dijeron: ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesucristo dijo: ustedes lo saben muy bien. El más grande es amarás a Dios sobre todas las cosas. Y no me lo preguntaron, pero yo se los voy a decir. El segundo es similar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesucristo dijo: de estos dos mandamientos depende toda la ley. Esta es la vida eterna. Creer en el nombre del Hijo de Dios. Cuando tú crees en el nombre del Hijo de Dios, recibes el Espíritu Santo. Y entonces cambias de parentesco. Te conviertes en un buen árbol. No por tus obras como Caín, sino por tu fe como Abel. Y tienes la capacidad en Dios de poder amar, perdonar, soportar, entregarle a Dios todos aquellos asesinatos que has guardado en tu corazón por tantos años, que apestan y que te estorban en tu relación.